Quiero leer ese versículo, el verso 31, en delante en la traducción del lenguaje actual, y dice, Jesús le respondió, ¿así que ahora creen? Pronto, muy pronto, todos ustedes huirán, cada uno por su lado, me dejarán solo, pero no estaré solo, porque Dios mi Padre está conmigo. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Voy a invitar que se pongan de pie, por favor, y oremos. Padre, gracias por esta lectura de tu palabra. Gracias por tus promesas que son fieles y verdaderas. Gracias por tu ejemplo, que es el que nos inspira, y tu presencia con nosotros, que es la que nos ayuda a salir adelante. Estamos en pie porque hasta aquí has estado con nosotros, nos has levantado y sostenido. Y es tu promesa y esta confianza de que llegaremos hasta tu presencia, saldremos airosos de cualquier adversidad que estemos pasando hoy. Padre, háblanos a través de tu palabra y de tu espíritu en nuestro corazón. En el nombre de Jesús decimos amén. Tomen su asiento. Dice esta porción en la versión La Palabra hispanoamericana. Les he dicho esto para que unidos a mí encuentren paz. En el mundo tendrán sufrimientos, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Me gusta leer varias versiones y ahora tenemos esa oportunidad de que tenemos disponibles todas las versiones para ver cuál expresa mejor la idea de lo que estamos estudiando o tratamos de compartir en mi caso. Y esta versión que leo al final, La Palabra hispanoamericana, dice la razón por la que dijo lo que precede, o sea, lo que antecede en los versículos que estamos leyendo. El Señor está hablando de que Él iba a ser separado de ellos, que ellos no lo iban a ver, que iba a sufrir Él, y por ese sufrimiento iban ellos a decepcionarse, iban a llorar, iban a estar muy afligidos. Y les dice, ¿verdad? Pero viene luego algo, ¿verdad? Que va a cambiar esa situación, va a cambiar ese lamento, va a cambiar ese lloro en alegría, y es una alegría tal que el mundo no se las podrá quitar. Eso es realmente importante, ¿verdad? Y fíjense cómo el deseo de Dios, el plan de Dios es que tú y yo tengamos paz y que seamos felices. Que seamos felices. Entonces, ¿cómo es que si Dios quiere que seamos felices, nos está diciendo que tendremos aflicciones, que tendremos problemas, que tendremos pérdidas, que tendremos luchas? Bueno, es que felicidad no es ausencia de problemas. Felicidad no es ausencia de dificultades, no es ausencia de adversidades. Son parte de la vida. ¿Cómo las enfrentamos? ¿Cómo reaccionamos ante ellas? Es lo que marca la diferencia. Pero lo que hay que tener en mente siempre es que el deseo de Dios, el deseo de Jesús, el deseo de nuestro Señor, es que tengamos ánimo, que en Él encontremos paz, y la clave está en estar unidos a Él. En la traducción del lenguaje actual, leo de nuevo el versículo 33. Les digo estas cosas, las que ya mencioné, de que iban a estar tristes, de que iban a estar decepcionados porque no sucedió lo que ellos esperaban que sucediera. Pero esas cosas nos deben de mantener unidos a Él, aunque las circunstancias, lo que está pasando, aparentemente nos dijeran que Dios nos abandonó, que estamos solos, que no hay salida, que es por demás. Es para que estemos unidos a Él y así sean felices de verdad. Y luego tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan el mundo. Entonces, la victoria del Señor es nuestra victoria. Y para empezar, como dije, es llegar a la aceptación, aceptar la realidad, porque todos lo hemos experimentado, que la vida, los problemas son parte de la vida y que las circunstancias adversas lo que son solamente como algo para sacar lo que hay dentro de nosotros, para sacar lo mejor, para desarrollar el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Y la vida o la historia nos cuenta de muchas personas que se han sobrepuesto a situaciones muy adversas. Una nación de ellas es Japón. Cuando fue la guerra mundial fue casi destruida esa nación, y hoy es una de las potencias mundiales.
Es una isla realmente con poco terreno y cómo ha llegado a ser una de las potencias mundiales. Me fascina la historia del que formó la empresa Honda. Este hombre empezó como mecánico, como su papá, reparando bicicletas, y fue el que inventó la motocicleta, poniéndole un motor a una bicicleta. Y después ya hizo las motonetas y lo demás. Y luego hasta la misma fábrica de vehículos que lleva su apellido, Honda, ¿verdad? Que es realmente a nivel mundial. Pero lo sorprendente de él, que empezó siendo un ayudante de mecánico, es que en la guerra precisamente acabó con todo lo que él tenía, y de las cenizas resurgió esta empresa mundial ahora. Otro ejemplo es el pueblo de Israel. Ese pueblo que sobrevivió a la opresión del imperio más grande de aquel tiempo, de Egipto, después de los asirios, en su momento de los filisteos, después de los babilonios y muchos más imperios, de Roma, ¿verdad? De Alemania, que en la historia reciente todos lo hemos leído, ¿verdad? Que en el llamado Holocausto nada más sacrificaron a 6 millones de judíos. Entonces, lo que hoy se está viviendo en Israel nos debe despertar a interceder por ellos ciertamente. Y yo sé que en la mayoría hay esa confusión, cómo están matando tanta gente. Para empezar, hay que saber que las noticias son filtradas y muchas cosas de las que son reales no suceden. Pero lo cierto es que matar de un lado y de otro está mal. Pero también lo cierto es que la promesa es que benditos los que le bendigan y malditos los que le maldigan. Y que está en la historia probado cómo ha sobrevivido a las oposiciones. Y que lo que está pasando también son señales que nos hablan de la segunda venida del Señor, que ellos, por cierto, están esperando. Algo que les da tanto éxito a ellos en las batallas es que tienen la confianza plena en Dios. En el 67, una historia reciente, la guerra de los 6 días, en 6 días ellos ganaron contra muchas naciones que estaban en contra de ellos. Entonces, lo estoy citando nada más para ver cómo en la adversidad, en la limitación, a veces podemos paralizarnos, pero hay hombres y mujeres que nos dan ejemplos de que se puede avanzar. Por ejemplo, Israel, cuando llegó en el 48 a la posesión de esa tierra que tiene, convirtió el desierto en tierras fértiles y productivas. Ellos inventaron el riego por goteo para optimizar el agua, y los desiertos y las colinas las hicieron producir. Algo que a mí me llamó la atención cuando fui a California es que en los cerros había fresa, había cultivos, pues estaban usando el sistema israelí del riego por goteo. Lo que trato de decir es que las adversidades, las limitaciones, Israel, por cierto, es un terreno muy pequeño, poca superficie, y es una potencia mundial el día de hoy también. Entonces todos pasamos situaciones complejas, adversas, pérdida de empleo, problemas de toda índole los enfrentamos. En el campo estamos enfrentando una crisis por la sequía, y esto trae baja producción, pero lo que más nos pega es los bajos precios. O sea, están pagando muy barato la producción del maíz. Entonces, todo esto, ¿qué hace? Nos hace reajustar los planes, proyectos, por un lado, pero sobre todo nos hace confiar en Dios, en su provisión, desarrollar nuestra fe y pedir creatividad. Para empezar, tenemos que ajustarnos a la realidad. Yo no puedo comprar lo que pensaba comprar, porque no voy a sacar lo que pensaba sacar. Un principio para todos, ¿verdad? Que vivamos con lo que ganamos, que no estemos viviendo por préstamos o crédito. Hay que vivir con lo que ganamos y tener un porcentaje de ahorro. Como cristianos, un porcentaje de ofrenda, de diezmos. Sabiduría en la administración. Sí, pero siempre esto nos va a llevar a optimizar los recursos que tenemos. Una escasez, un desempleo nos obliga a desarrollar otras habilidades, a buscar otras opciones, pero sobre todo a acercarnos a Dios y pedir sabiduría. Buscar a Dios para las decisiones y la sabia administración de lo que tenemos. Sí, realmente podíamos citar más ejemplos de personas que no se quedaron allí lamentándose, porque realmente cuando vienen situaciones complejas,
buscamos culpables, a ver a quién echar la culpa, que el gobierno, porque es esto, que pues sí, de paso en la agricultura por ahí nos llegó, ¿verdad? Porque quitaron los aranceles, es decir, pueden importar sin pagar los impuestos, y luego quitaron las medidas sanitarias, es decir, el maíz puede venir con gorrojos y lo que sea, y como quiera puede llegar a otros lugares. Y el nacional, el fresquecito, ¿verdad? Igual de barato. Entonces sí hay cosas en la política que pudiéramos decir, fueron malas decisiones, mal gobierno, pero ¿qué me gano con estar echando la culpa al gobierno? Yo tengo que optimizar mis recursos y no vivir amargado echándole culpa a otras personas, porque están fuera de mi control. Hay cosas que no puedo hacer, pero cosas que sí puedo hacer. ¿Sí? Entonces, primero es quitar la culpa, porque luego decimos, si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho aquello, cuando hay cosas que estamos atravesando negativas. ¿Me estoy explicando? Tenemos que erradicar la culpabilidad. Ciertamente, si fue una mala decisión, bueno, aprender a ser más sabio. Y como alguien dijo con mucha sabiduría, hay que pensar antes de hablar y no hablar para pensar. También antes de tomar decisiones, tenemos que orar a Dios y ver las opciones. Mi suegro me decía que un contador, y en general todos, deberíamos ser como un cazador. ¿Qué hace el cazador? Primero apunta y luego dispara. ¿Sí? Entonces también así, antes de invertir, antes de hacer compras, primero hay que apuntar, hay que ver si está dentro de mi posibilidad, si es algo benéfico para mi familia, para mí, y entonces sí, salir adelante. Entonces, de lo que estamos comentando, las ideas centrales hoy es que las dificultades son parte de la vida. Dígalo conmigo, las dificultades son parte de la vida del creyente y no creyente. Porque a veces hay el falsa error de que como creyente, como cristiano, vamos a estar exentos de problemas. Pero el texto que ya con el que partimos está diciendo Jesucristo una promesa: en el mundo van a tener aflicciones, en el mundo van a tener problemas, en el mundo van a tener sufrimientos, ¿sí? Pero confiar, esa es la promesa que hay que nos afianza, ¿verdad? Que nos sostiene, pero confíen porque yo he vencido, y si Él ha vencido, entonces está implícito que tú y yo, que estamos unidos a Él, también venceremos. También venceremos. Y que no importa que estemos en las cenizas como estuvo Japón o como estuvo Israel en el exilio y que los querían exterminar y no han podido, tú y yo podemos resurgir también, podemos levantarnos también. Ese también no estuvo muy entusiasta, pero ojalá que lo estés asimilando y por eso no. Porque el momento es que lo asimilemos, ¿no? Y que salgamos con decisión y actitud de triunfar en la vida, porque eso es lo que espera el Señor por nosotros, que seamos realmente felices, que tengamos éxito, que seamos prósperos. Esa es la voluntad de Dios, siempre ha sido su voluntad. Desde que creó al hombre, lo creó para que fuera productivo, fructífero, pero les dio la responsabilidad de cuidar, de administrar el jardín, es decir, todo lo que Él nos ha dado. Entonces Dios nos dé que cada uno tengamos una reacción o una acción correcta ante la vida y ante las dificultades. Y digo acción porque es diferente a reacción. La reacción es después de que alguien accionó, pero si nosotros nos anticipamos con una actitud positiva, ya estamos accionando, y cuando llegan los problemas complejos, difíciles, podemos resolverlos con la ayuda de Dios. ¿Sí? Podemos vivir tratando de ignorarlos, evitarlos, pero eso no es la solución. O sintiéndonos la víctima. Si no hubiera nacido en México, si hubiera nacido en X país, si hubiera nacido en X familia, si hubiera nacido en X. No. La vida está llena de ejemplos de hombres y mujeres que nacieron en familias con recursos limitados. Incluso hay una contemporáneo, ya lo he mencionado, se me fue Bujik, esa persona que nació sin brazos y sin piernas. ¿Sí lo han visto? Nick Bujik. Búsquenlo por favor si no lo han visto. Es impresionante, ¿verdad? Y él tiene, su eslogan es sin manos, sin pies, sin límites. Sin manos, sin pies, pero aún así sin límites. Y es una persona que se dedica a dar discursos de ánimo. Él es una persona rica, próspera, porque él ha sabido, ¿verdad?, confiar en Dios y usar lo que tiene sin estarse lamentando por lo que no tiene. Tiene esposa, tiene hijos. Sabe nadar y hasta surfear. ¡Qué barbaridad!
pasó momentos muy críticos del bullying en la escuela y todo lo demás, burlas y demás, pero pudo superar eso. Y si él pudo superar lo tuyo, ¿por qué no? Gloria al Señor. Una de las personas que no falta a las reuniones, incluso los miércoles, es un hermano que viene en silla de ruedas y llega primero que yo, y ya podría decir, pues es que, pues ¿cómo en silla de ruedas? ¿Cómo voy a llegar? ¿Y cómo voy a ir? Un día se le ponchó su silla y se vino con las muletas. Un aplauso para el hermano, por favor. Entonces no vamos a quedarnos paralizados ante los problemas, ni nos sintamos víctimas, que pobre de mí, o todo a mí, que todo yo y solo yo. Eso realmente no te va a ayudar para nada. Si quieres avanzar, tenemos que sacudirnos todas esas cosas que nos impiden levantar la cabeza y tener confianza en Dios y avanzar en esta vida. Dios nos da victoria, pero tenemos que hacer cambios en nuestra mentalidad. Como decía Chuy, aquí está mi riqueza. Tienes que saber pensar que eres una persona bendecida, que eres una persona próspera. Y cuando vemos las escenas como los desastres allá o en otros lugares donde de verdad están muriendo por falta de alimentos, entonces realmente aquí somos grandemente bendecidos, muy bendecidos. Entonces vamos a levantar nuestra fe, nuestros ojos y puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, y los problemas vamos a resolverlos, vamos con la ayuda de Dios a ver una solución. Cada que hay un obstáculo, ¿verdad? Es una oportunidad para desarrollar las habilidades, para fortalecer nuestra fe, para buscar apoyo, para buscar ayuda. Y qué bueno que para eso existe la iglesia, para que seamos bendición unos a otros, podamos saber que no estamos solos, contamos sobre todo con el Señor. Él dijo en esos momentos previos al versículo clave o central que lo iban a dejar, y así fue. Dice, me van a dejar solo, pero no estoy solo. Entonces hay días, ¿verdad?, que tú te sentirás solo porque nadie te comprende, nadie te apoya, una separación, no sé, situaciones que todos podemos enfrentar, pero dice, pero mi Padre siempre está conmigo. Entonces es que aun cuando te sientas incomprendido, que te sientas que todos te abandonaron, recuerda que Dios nunca te ha abandonado y nunca te abandonará, porque Él nos ama, no porque te portas bien, no porque lo merezcamos, sino por su gracia, por su amor. Por eso Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. De modo que podemos decir confiadamente, no temo lo que me pueda hacer el hombre, lo que me quiera hacer el hombre. La palabra de hoy es confíen. Podemos confiar en que Dios es fiel, que Él cumple lo que promete, porque tiene la capacidad y tiene el corazón, tiene el deseo de hacerlo. Y Él espera, Él quiere, como leímos en verso 33, que seamos verdaderamente felices, que podamos vivir en victoria en medio de este mundo tan incierto, ¿verdad? Que nuestra confianza esté puesta plenamente en Él, sabiendo que no estamos solos, sabiendo que aunque por un momento pudiera parecer que nos abandonaron, ¿verdad? Así como los apóstoles un momento se dispersaron, pero luego regresaron y fueron realmente ellos con su fe fortalecida los que trajeron a ti y a mí el evangelio, porque fueron los que esparcieron las buenas nuevas de salvación y han llegado hasta nosotros el día de hoy. Entonces tenemos una actitud de responsabilidad. En cada situación compleja hay algo que podemos hacer, algo que solamente Dios va a realizar, solamente Él puede hacerlo, pero lo que nos toca hacer, hay que responsabilizarnos por lo que sí concierne a nosotros. El ejemplo, una vez más, de la escasez o de las cosas caras, ¿verdad? En lugar de estarnos quejando, es administremos más sabiamente cada peso que tenemos y busquemos otra fuente de ingreso. Si no estás contento en tu trabajo, busca otra alternativa, otra opción. No somos esclavos, no tienes por qué estar ahí, no estás vendido. En lugar de estar quejándote del patrón que es un negrero, pues busca otro que no sea tan negrero. O pon tu propio negocio para que te des cuenta entonces que no es tan fácil. Muchos empleados piensan que son los que hicieron rico al patrón.
y tienen una mala actitud al estar trabajando. Bueno, pues pon tu negocio, pon tu empresa para que veas entonces, ¿verdad? Que cómo son las cosas. Pero la actitud es importante, la actitud de responsabilidad de mis acciones y de mis decisiones, y sobre todo consciente del gran potencial que hay en cada uno de nosotros. Es lo primero que tenemos que abrir nuestro panorama, ¿verdad? Y sobre todo nuestra fe, nuestra confianza en que Dios nos da la victoria. Daniel, capítulo 1, verso 1 al 6, dice así: el profeta Daniel, como vamos a leer enseguida, estaba en un lugar prisionero o cautivo. Durante el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria. Aquí me llamó la atención esto. ¿Cómo es posible que Dios le dio victoria a un rey pagano para que conquistara la ciudad de Dios? Bueno, estaba usando a Nabucodonosor babilónico como para corregir, castigar a Israel por su desobediencia, por su pecado. Así dice la escritura, el Señor le dio la victoria. Y le permitió llevarse a algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del estado mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Por ahí pasamos la prueba todos, ¿verdad? Bien parecidos. No sé a qué nos parezcamos, pero bien parecidos. Dios no hace chatarra ni hace cosas, tiene sentido del humor y por eso nos hace así diferentes, para que nos reamos unos de otros o unos con otros. Gracias a Dios. Bueno, el asunto es que este hombre, este joven, es llevado cautivo, prisionero, y ya podía amargarse allá, ¿verdad? Y entonces truncar todo su potencial. Sin embargo, él estuvo allá, aprendió el lenguaje de los babilonios, desarrolló más todas las habilidades que tenía, de tal manera que él se destacó en todos los que habían sido llevados, de todos los babilonios. Imagínense, tenía ahí la nata y crema de todas las naciones conquistadas, y él sobresalió ante todos ellos. Y Dios tocó el corazón del que era encargado de darles los alimentos, para que tuviera respeto y afecto con Daniel, porque Daniel tomó una decisión de no contaminarse con los alimentos que le proporcionaba el rey. Y esto ya nos lleva a lo práctico, ¿verdad? En medio de la adversidad, por un lado, no amargarnos por la situación, como fue el caso que vivía Daniel, sino que ahí en ese ambiente él pudo mantener su comunión con Dios y pudo prosperar y pudo ser un administrador sabio. Entonces, aunque estemos cautivos, es decir, hoy por hoy no estamos en el ambiente que quisiéramos, ¿verdad? Pero viene la redención, viene el Mesías, viene el Señor, pero mientras tanto, Dios espera que aquí hoy florezcamos. Entonces, él fue selectivo con lo que iba a comer. Él pidió una dieta específica, la cual se le concedió. Y al tiempo de la prueba que él pidió, los 10 días, lo encontraron más vigoroso, pero lo encontraron más despierto que los demás que comían la ración que el rey les ofrecía. ¿Cuál es la lección aquí? Que tú y yo tenemos que seleccionar qué estamos escuchando, qué estamos leyendo, qué programas estamos mirando, qué música escuchamos. Eso determina lo que somos. Mi papá una vez compró unas vacas de por allá de Los Altos, porque eran vacas que daban 40 litros de leche. Y llegaron acá al rancho de mi papá y nomás daban 20 o menos. Y pues nos defraudaron. No, es que el alimento balanceado que les daban allá no se lo estábamos dando acá. Entonces a las vacas lo fino les entra por la boca, y a usted y a mí nos entra por los ojos y los oídos. Somos lo que comemos. ¿Sí? ¿De qué alimentas tu fe, tu espíritu? Una vez más, ¿qué programas ves? ¿Qué libros lees? ¿Qué escuchas? Eso determina entonces lo que somos. Entonces Daniel fue muy sabio y él seleccionó lo que iba a comer.
Tú y yo tenemos que comer no lo que nos gusta, sino lo que nos nutre, lo que nos hace bien. Ese amén como que no me convence. Una vez iba mi hijo con mi suegro y dice, abuelito, ¿verdad que los chetos son chatarra? O porquerías, ¿no? Porquerías, sí, hijo. ¿Y verdad que los duros son porquerías? Sí, hijo. ¿Y verdad que las carnitas son porquerías? Sí, hijo. Abuelito, me gustan las porquerías. Y así estamos, ¿no? Sabemos que el azúcar nos hace mal porque sube la glucosa. Sabemos que esto es malo, pero ahí estamos. Entonces tenemos que llegar al momento de seleccionar lo que comemos, no solamente en nuestro cuerpo físico, sino en nuestro espíritu, en nuestra fe. ¿Sí? Somos responsables de la alimentación y eso va a determinar lo que somos. Daniel determinó, seleccionó lo que comía y tú y yo tenemos que también seleccionar lo que comemos tanto en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu, nuestra fe y alimentarlos para que estemos sanos, fortalecidos y poder sobreponernos en el momento que llegue algo más crítico. Hoy podríamos quejarnos que estamos mal, pero usted simplemente imagínese la escena de estar allá en el huracán. Imagínese ser del pueblo de Israel y estar ahorita en el bombardeo allá. ¿Me estoy explicando? Y a veces estamos quejándonos que porque estamos ya muriéndonos de hambre. Entonces, si estamos fortalecidos en la fe, podremos soportar si vienen cosas peores y pueden venir. Y pueden venir. Entonces, Daniel también, además de esto, siguió preparándose. Él estuvo allí como cautivo, pero estuvo preparándose, ¿verdad? Y persistiendo en su comunión con Dios. Dice el capítulo 6 del mismo profeta, tú y yo tenemos que prepararnos, estudiar. No se conformen con oír el sermón del domingo. Usted y yo tenemos la comunión con Dios para leer la Biblia todos los días y orar, platicar con Él, que es la fuente que nos da la fortaleza en nuestro espíritu. Entonces necesitamos estudiar, necesitamos sanar nuestras emociones. Vayan a los talleres de reventar el alma, vengan a lo que ofrecemos aquí es con el fin, son herramientas para que podamos ir avanzando en el nombre del Señor. Nuestro carácter tiene que ser fortalecido, nuestra fe fortalecida en el Señor y usar lo que tenemos, trabajar con lo que tenemos. Dice el capítulo 6 de Daniel, Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más para administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró, ¿qué cosa? Ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. ¿Por qué tuvo esta capacidad? Porque desarrolló su comunión con Dios, pero las habilidades administrativas que tenía las siguió desarrollando. O sea, no fue que fue un toque de un ángel. Él se puso a estudiar. Él se preparó. Y la suerte le llega a los preparados. ¿Ves? Quisieras, ¿verdad? Que te llegara la suerte. Bueno, pues la suerte es para aquellos que se preparan. Así es. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Luego ya vemos, ¿verdad?, que esto resultó en celos y ya le buscaron la forma de atacarlo. Miraron que en su carácter no había manera de atacarlo porque era un hombre íntegro. Dijeron, vamos a buscar solamente en el área de su creencia, de su fe, de su doctrina, así podemos atacarlo. Y inventaron allí que nadie podía orar un tiempo solamente al rey y que cualquiera que orara o pidiera a otra persona que no fuera al rey iba a ser procesado. Bueno, pues Daniel conoció el decreto y ¿qué hizo? ¿Dejó de orar? No, dice la escritura que como era su costumbre, 3 veces al día abría las ventanas, la ventana que apuntaban hacia Jerusalén, y allí levantaba sus manos y empezaba y siguió orando. Siguió orando. Entonces, la constancia, hermanos, y no amedrentarnos, las amenazas del enemigo nos dan las victorias, desarrolla nuestra fe, nuestra confianza en Dios, y esto propicia la intervención de Dios para ver los milagros en nuestras vidas. La intervención de Dios, pero tú y yo tenemos que dar pasos de fe, pasos de confianza en que Dios está con nosotros.
va a haber nuevos retos, va a haber nuevos obstáculos, pero cada obstáculo, cada reto, eso solamente va a desarrollar más nuestra fe en Dios, va a desarrollar las habilidades y capacidades que Dios ya ha puesto en cada uno de nosotros. Dice el verso 10 de ese capítulo 6, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre. ¿Cómo qué? Tenemos que formar ciertos hábitos que nos mantienen en comunión directa con la fuente de vida, con Jesucristo, la fuente de felicidad, la fuente de gozo. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. ¿Dando qué? Recuerde que es un hombre cautivo, que es un hombre que sirve a un gobierno pagano, que tiene enemigos por todos lados, tiene gente que le envidia. Sin embargo, él mantiene su comunión con Dios. Y esa es la fuente de sabiduría, es la fuente de fe, es la fuente de felicidad. Ese es el secreto más grande que podemos llevarnos hoy. Ejemplos de hombres y mujeres que han mantenido su fe y su comunión con Dios y se han sobrepuesto a las adversidades más adversas que puede haber. Entonces, formar hábitos constructivos. Así es. Que podamos tener el hábito de la comunión con Dios, que implicará que nos levantemos más temprano quizás, o dejemos de ver televisión o la tablet o lo que sea, o el celular, ¿verdad? Porque ahora ya tienes ahí todos los programas. Sí, porque hay un precio que pagar en cuanto a dejar de hacer algunas cosas para hacer aquello que nos conviene. Así es. Dejar aquello que nos nutre, o hacer aquello que nos nutre y dejar otras cosas que realmente son pasajeras o no son tan edificantes. O en el menos de los casos, pero hay cosas que hasta nos dañan, nos perjudican nuestro espíritu, nuestra fe. Por último, entonces vemos que Daniel daba gracias a Dios, que Dios nos dé esa capacidad de agradecer aún en medio de las dificultades, sabiendo que estas no son para golpearnos, no son por consecuencia de mi pecado, sino que son algo que está usando Dios para pulir mi fe, mi confianza en Él, que nos atrae a Él, ¿sí? Para buscar cercanía con Dios y cercanía unos con otros. ¿Cuándo es cuando necesitamos estar cerca? Cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos un problema y sabemos que solamente Dios puede levantarnos de ahí. Pues vamos a estar de pie, por favor. Y que Dios nos permita, en medio de las limitaciones que vivimos hoy o las pérdidas que hemos experimentado, ver que Dios nunca nos ha soltado. Y que los problemas que enfrentemos o que estamos enfrentando son como una herramienta que está puliendo nuestro carácter, que está probando de qué somos hechos, en quién confiamos, en quién dependemos. Si dependes en tus fuerzas, pues vamos a quedar muy, muy cortos. Pero si dependemos en el Todopoderoso, en aquel que dijo, les he dicho esto para que en mí tengan paz. Es decir, les he dicho que va a haber momentos en que parece que no estoy con ustedes, o que parece que ya no hay esperanza, porque fue lo que pensaron todos los discípulos cuando vieron a su maestro crucificado. Los que iban a Emaús iban tristes y les dice el Señor, ¿qué es esto que platican? Es que esperábamos que Él era el libertador, que Él era el Mesías. Creíamos que Él era. Pero si hubiese sido, no estuviera en la cruz. No lo hubieran crucificado, no estuviera sepultado. Quizás hay proyectos, sueños que ya los ves inalcanzables, irrealizables. O has creído que Dios te dejó por tu conducta, por tus pecados. Si es el caso, tú sabes que te has alejado de Dios. Su invitación es que vengas a Él, como el hijo pródigo, arrepentido, y Él te va a restaurar. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Si estamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.